Un saludo cordial para todos. Les invito a estar en pie, por favor, tengan la bondad. Vamos a orar para que el Señor nos dirija, nos asista y que usted y yo podamos hoy, hermanos, ser edificados a través de la palabra de Dios y que Dios me permita hablar lo que hay que hablar, como dice Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras. Si alguno ministra, ministre de acuerdo al don. Oremos. Padre, estamos aquí agradecidos contigo, reconociendo que tú eres soberano, Rey de reyes, Señor de señores, que todo lo que tú haces es perfecto, que tú has comenzado una obra en nosotros y la estás perfeccionando, y que a pesar de nuestra incapacidad, Señor, tú a través de tu Espíritu Santo nos estás alentando, nos estás fortaleciendo e intercedes por nosotros constantemente a través de tu Espíritu Santo, a través de la obra de Cristo, quien es nuestro intercesor constante, a través del Espíritu Santo, quien intercede también por nosotros. Es una obra segura, es una obra que seguirá hasta el fin, pues es la obra tuya, Señor, haciendo en nuestra vida lo que es necesario. Ahora te pido, Señor, que a través de tu palabra hables a nuestra vida y que podamos ser alentados, edificados, consolados a través de ella. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Leamos por favor en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 16. Vamos a confirmar estos versículos en nuestra vida. Voy a leer hasta el verso 24 de esta carta. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Vamos a hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor, bajo el título Procurando hacer firme nuestra salvación. A veces estamos buscando nuevas personas afuera, y eso está bien, es importante el evangelismo, y es más, Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, hace parte del cumplimiento de nuestro ministerio. Pero muchas veces tenemos que mirar al interior de la iglesia y vemos que al interior de la iglesia hay que hacer también evangelismo, porque hay personas que están dentro de la congregación, que han estado asistiendo por mucho tiempo, pero aún no han tomado una decisión de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Así de que también es menester que los que estemos totalmente seguros, convencidos, afirmados, confirmados en esta verdad. Cuando uno va a la Confesión Bautista de Fe de Londres del año 1689, que es una confesión que nos muestra en qué es que nosotros creemos, hay un artículo allí que nos habla acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y quiero leer algunos apartes respecto a ello, porque es importante y es menester que usted y yo estemos afirmados en estas verdades. Una parte de esta confesión dice: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad,
esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Aquí está diciendo que hay unos requisitos para tener esa seguridad. Número 1, creer verdaderamente en el Señor Jesucristo. 2, amarle con sinceridad. Y 3, esforzarse en andar en toda buena conciencia delante de Él. Y agrega, esta certeza es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se les hacen promesas, y en el testimonio del Espíritu Santo, y en ese espíritu de adopción, testificando y dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como fruto de esa confirmación, mantienen el corazón humilde y santo. Es decir, Dios ha tenido, digamos, la precaución de que esos creyentes puedan tener la certeza, la confirmación a través de la obra del Espíritu Santo de que son salvos. Y finalmente dice, siendo capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios de gracia. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y su elección. Cada uno de nosotros, cierro este comentario de la Confesión de Fe de 1689, cada uno de nosotros tiene que estar en procura de confirmar si está realmente andando en el camino de la salvación. Pedro y los demás apóstoles fueron enfáticos en esto que estoy hablando en esta mañana. Pedro lo dijo, Juan lo dijo y el apóstol Pablo también lo dijo. Pablo dijo, pruébese cada uno a sí mismo y mire si está en la fe. El apóstol Juan, lo acabamos de ver, escribe también para darnos confirmación de ello, y dice en el capítulo 5, en el versículo 13 de este mismo libro que estamos mirando: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, capítulo 5, el verso 13 de Primera de Juan, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo que Juan está diciendo aquí es, todo lo que yo les he escrito a ustedes en esta carta y en las otras cartas que él escribe, se han escrito para que ustedes sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. No hay cosa más gloriosa que uno andar con la seguridad de las cosas. No hay cosa más gloriosa que usted saber que tiene los papeles en regla, que tiene todo lo que le van a requerir para hacer una diligencia, y si se trata de la salvación, aún más. El apóstol Pedro también habla respecto a esto. Mira allí en la segunda carta, en el capítulo 1, y el apóstol Pedro en el capítulo 1 le escribe a la iglesia, dice el versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En los versículos anteriores, Pedro está diciendo que nosotros hemos recibido de parte de Dios cosas extraordinarias. Dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro está diciendo, lo que ustedes han recibido es cosas extraordinarias a causa del conocimiento que ustedes tienen del Señor Jesucristo. Pero no deben quedarse allí. Ustedes deben con diligencia
como dice el versículo 5, con toda diligencia, deben poner toda diligencia en esto mismo, añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Note usted que esto es acción. No solamente han recibido cosas gloriosas, ahora les corresponde a ustedes ir añadiendo, para que ustedes vayan confirmando, como dice el verso 10. Ahora procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Entonces hay una parte de Dios en donde Él es quien da la gracia, es quien da todas las virtudes, es quien nos llena de una vida abundante, pero somos nosotros los que con diligencia procuramos confirmarnos y estar firmes en nuestra fe. Juan entonces lo que va a hacer a lo largo de toda esta carta y lo que estamos procurando a lo largo de estas enseñanzas es ir confirmando poco a poco lo que estamos hablando en esta mañana, de confirmar y afirmarnos en la seguridad de la salvación. Volviendo allí a el texto base, a partir del verso 16 hasta el verso 24, entonces el apóstol va a mostrar las evidencias de varias cosas que él va a utilizar para que usted pueda tener la certeza y la seguridad de que están dando en la salvación. Y eso le va a traer seguridad y le va a traer gozo y le va a traer alegría y le va a traer convicción para poder compartir a otros. Si usted ha recibido algo y está seguro que lo posee y lo tiene, usted lo va a compartir con libertad. La primera evidencia que él va a mostrar allí en el versículo 16 es la evidencia del amor sacrificial. Cuando dice: en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Esa es la primera evidencia del amor sacrificial. Ahora nos dice a nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera evidencia de un salvado, y es que Él tiene amor sacrificial. En el versículo 19 nos va a hablar de la evidencia de la confianza puesta en la gracia de Dios. Cuando dice la Escritura: mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Cuando usted tiene la seguridad en la gracia soberana de Dios, que a pesar de su incapacidad y de su debilidad, Él ha confirmado que seguirá haciendo la obra en usted. Usted está confiando no en sus fuerzas, sino en la gracia de Dios, y eso es una señal de que usted es salvo. Número 3, la evidencia de la oración respondida. Dice en el versículo 21: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Ahí está hablando de esa relación que tiene el creyente con su Dios, que por el hecho de estar andando en obediencia y en sujeción a la palabra de Dios, sus oraciones en la voluntad de Dios son respondidas por Él, y eso lo confirma como un hijo de Dios. Número 4, esa evidencia de guardar los mandamientos. Dice la Escritura: guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Ese creyente que cumple los mandamientos. Número 5, la evidencia de la fe puesta en el Hijo de Dios. Cuando dice la Biblia, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y finalmente la evidencia número 6, que es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pues somos templos de Él, y dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cada una de esas evidencias confirman y aseguran que usted y yo somos salvos. Hoy nos detendremos en 3 evidencias para analizar puntualmente de qué nos está hablando la Escritura. Número 1, la evidencia del amor sacrificial. Esa es la evidencia
que ahora nos va a confirmar de que somos nacidos de Dios y que somos salvos por la obra de Cristo. En el verso 16, entonces el apóstol dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A lo largo de toda la carta, el apóstol está siendo incisivo en que el amor, ese es el sello que verifica, que confirma que usted es un discípulo, un hijo de Dios. Pero el apóstol nos presenta un ejemplo práctico de ese fruto del amor en cada creyente. En el versículo 17 y 18, entonces nos muestra que ese amor que hemos recibido de parte de Dios se manifiesta en la bondad y en la entrega hacia otras personas. Dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta que queda. Lo mismo plantea Santiago cuando está mostrando las obras o el fruto que verifica que alguien realmente tiene una fe viva. Tiene una fe viva. Note usted que no solamente el apóstol Juan, Santiago también lo hace cuando escribe y habla acerca de una fe verdadera, de una fe real. Cuando habla de alguien que está proclamando y diciendo que tiene amor, pero frente a la vida práctica cierra también su corazón. Hay un registro allí en Santiago capítulo 2, le invito para que lo mire. Santiago capítulo 2, el versículo 1, Santiago precisamente hablando del amor que deben tener los creyentes y la fe que deben tener los creyentes debe ser confirmada por las obras, por los hechos reales. Dice el versículo 1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en el buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Lo que Santiago está diciendo aquí es: si llega un hombre con vestido espléndido, en un auto flamante, con un anillo, y ustedes lo ven, inmediatamente van allá y le colocan en el primer lugar la silla para que se siente, que sería como lo usual. Pero luego entra por la otra puerta uno con vestido andrajoso y pobre, y entonces ustedes le dan preeminencia al que viene con el vestido flamante. Entonces ustedes están haciendo ¿qué? Diferencia de personas, están haciendo acepción de personas. ¿Cómo dicen ustedes que tienen amor si están marcando una diferencia entre ellos? Santiago luego habla en el capítulo 2, en el versículo 14, y confirma que la fe sin obras es muerta, cuando dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces está colocando que ejemplos prácticos. El amor no simplemente es de palabra, de dicho, sino que va acompañada de acciones. Esa frase con la que comienza el texto diciendo: en esto hemos conocido el amor, da a entender muchas cosas aquí. A través de este ejemplo práctico que da tanto Juan como Santiago, está mostrando varias cosas, está apuntando a varias cosas. Una de ellas
es que el amor apunta a una persona y a una obra. Apunta a una persona y a una obra. Mire lo que dice el texto. A una persona, a Cristo, en que Él puso su vida por nosotros. Es decir, está colocando a Cristo como el modelo perfecto, como el ejemplo para nuestras vidas. Así como Cristo entregó su vida por nosotros, así nosotros debemos hacer como Él lo hizo, entregar nuestra vida por los demás. Está mostrando a Cristo y su obra de redención como ejemplo para nosotros experimentar y exteriorizar el amor que tenemos dentro. Lo que está mostrando este texto es lo que motiva el amor en nosotros. El amor verdadero debe ser no otra cosa que la entrega voluntaria. Es decir, amor significa siempre y significará siempre dar, entregar a otros. Entregar a otros. Pero además de eso, este texto nos muestra que el objeto del amor no somos nosotros mismos, sino nuestro prójimo. Hoy estamos escuchando en redes y a través de esas ideas de crecimiento personal que están siempre enfocadas en el amor a usted mismo. Y de hecho la Escritura habla que en los postreros días muchos vendrán y tendrán un espíritu, y dice la Biblia que ese espíritu de los postreros días será de hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes a los padres, infatuados, impetuosos, amadores del mundo más que de Dios, pero la Biblia dice amadores ¿de qué? De sí mismo. El verdadero amor, el amor de Dios en el creyente ha de expresarse siempre en el amor hacia su prójimo, en el amor hacia los demás. Y este texto además nos está confirmando que el amor sacrificial verdadero es la característica sobresaliente de ese creyente y es el sello que identifica a sus discípulos. Dicho con más claridad, el amor, simple y llanamente, es dar. Es entregar. En eso se resume el amor. Y no es entregarse a usted mismo, como nos está vendiendo muchas veces la filosofía moderna, que usted debe darse regalitos a usted mismo, que usted debe cuidarse a usted mismo, ¿cierto? Me va a dar este regalito a mí, porque yo me lo merezco. No, ese no es el amor sacrificial que muestra la Biblia. Si usted nota en la Escritura, siempre el amor es hacia los demás. El amor es hacia allá, hacia afuera, sin esperar nada a cambio. Y ese fue el ejemplo que nos dio el Señor. Hay varios textos que lo confirman. Juan capítulo 3, el verso 16. Usted va a subrayar esa palabra que predomina en estos textos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué está hablando aquí? De dar a otros, al mundo, a un mundo hostil, a un mundo enemigo, a un mundo contrario, pero a pesar de su contrariedad y de su enemistad y de su odio hacia Dios mismo, Él les está ¿qué? Dando, les está dando. Juan capítulo 10, el versículo 11 y versículo 18 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y para tomarla. ¿De qué está hablando aquí? Yo pongo mi vida por las ovejas, las pongo. Versículo 13 del capítulo 15 de Juan dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. ¿De qué está hablando el amor de Dios? El amor sacrificial, de poner, colocar, entregar. Y finalmente Romanos capítulo 8, el versículo 32 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero dice que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó. En conclusión, amor, no hay que ser un teólogo muy sapiente, no, es simplemente entregue a otros, entregue a otros. En síntesis,
Lo que el escritor nos está diciendo aquí, el Espíritu Santo nos está diciendo a través del apóstol, es que podemos decir que no todo el que da tiene amor. Oído a esto, no todo el que da tiene amor, pero todo el que tiene amor da. Porque hay gente que da por los motivos incorrectos. Hay gente que está dando para buscar posición, para buscar pantalla, para buscar medios, para buscar que me gustas, ¿cierto? A ver, yo voy a hacer esto, a ver cuántos likes me dan. Y está mirando a ver qué tan famoso es por lo que está dando. Pero ese que da basado en el amor de Dios, él no está esperando nada a cambio. No todo el que da tiene amor, pero todo el que tiene amor dará. A eso es que está apuntando. Y esa es la evidencia de que alguien ha sido ¿qué? Salvado, de que es redimido, que siempre está buscando dar. En la vida práctica, Dios te ha puesto en un hogar, ¿cierto? En un hogar. Nosotros como padres de familia, como cabezas de hogar, estamos dando nuestra vida para que nuestros hijos vayan ¿qué? Creciendo, se vayan formando, se vayan capacitando, se vayan preparando para la vida. Que ese dar, hermanos, no se convierta en una carga para nosotros, sino que nosotros lo hagamos con el amor de Dios en nuestro corazón, y será una alegría para nosotros poder ver cómo nuestros hijos crecen con lo necesario y pueden enfrentar el mundo para que ellos vivan una vida de acuerdo al propósito de Dios. No pensar en ningún momento, no, es que él tiene que sufrir como yo sufrí. Es que él tiene que luchar como yo. No, está bien. No lo vamos a poner en un colchón de comodidades para que se vuelvan ingratos. Pero sí, hermanos, si Dios te ha bendecido a ti, dale a tu hijo. Y esa filosofía de que tiene que sufrir así como yo sufrí, no aplica, porque es posible que tú viviste en otras condiciones, bajo otro contexto, pero Dios ahora te ha bendecido y le vas a dar a ellos, ¿para qué? Para que puedan vivir con la bendición de Dios. Dar en la iglesia, sabiendo que por el aporte de tu ministerio, por el aporte de tu tiempo, por el aporte de los dones que Dios te ha dado a ti, no para que los retengas, sino que los pongas en función de la obra de Dios, estás sembrando para la eternidad. Y recuerda que la Biblia dice que la obra en el Señor que no es en vano. Que personas después de mucho tiempo puedan ver en ti que hubo una persona que aportó para que él escuchara el evangelio, para que él conociera y pudiera entrar en el reino de Dios, y nosotros podamos hacer una siembra que al final podamos tener la paga de parte de nuestro Dios. La alegría de ¿qué? De dar en amor sacrificial. Vayamos allá al verso 19. Lo segundo es la evidencia de la confianza puesta en la gracia de Dios, versículo 19 y versículo 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? En esto conocemos, que dice la Escritura, en ese conocer, en ese saber, que es una expresión que se repite constantemente en este libro. Conocemos, sabemos y estamos seguros, que se escribe en esta carta, un estilo de vida que caracteriza por el amor y la acción. Es una prueba irrefutable de la salvación que hoy tenemos en Cristo. Lo que está diciendo aquí es: si usted está amando a su prójimo, está amando a sus hermanos con amor sacrificial, entonces en esto conocemos que somos de la verdad. No podemos hablar de este texto sin sin tener en cuenta el contexto. Pues la Biblia dice: en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué? En que nos amamos, en que tenemos un amor sacrificial, en que tenemos un amor que entrega, en un amor que se sacrifica. En esto conocemos que somos de la verdad, y en esa verdad
de las obras de amor, producto de ser salvos, entonces ahora aseguramos nuestros corazones delante de Él. Si, hermanos, espontáneamente, como producto de la obra del Espíritu Santo, Él está produciendo en mí ese amor sacrificial, esa ya es una señal, escuche bien, esa ya es una señal evidente de que yo estoy asegurado en la verdad y mi corazón comienza a afirmarse en esa verdad. Aseguramos nuestros corazones delante de Él. Yo puedo tener ya una evidencia de que hay una obra del Espíritu Santo en mi vida. Así de que tener esa seguridad implica que ese primer beneficio de la salvación, que es el amor, la seguridad de la salvación por el amor que estoy accionando en beneficio de otros, me está mostrando entonces que hay una prueba evidente de la salvación en mi vida. Mira allí en Primera de Juan capítulo 4, el versículo 7, dice el versículo 7: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, si tú ya sientes que Dios ha puesto ese amor de Dios y tú lo estás expresando, ya estás confirmando que tú eres nacido de Dios. En Juan capítulo 13, el versículo 34 y 35, un texto conocido: en esto sabrán mis discípulos, sabrán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Entonces cada uno en esta mañana puede irse probando a sí mismo. ¿Usted siente amor espontáneo y sacrificial hacia los demás? ¿O todavía qué? Nos cuesta. Todavía estamos muy aferrados a lo nuestro. Todavía estamos muy aferrados al yo. Estamos muy aferrados a nuestra imagen. Estamos muy aferrados a lo material para entregar. O de pronto nuestro tiempo, porque no solamente son cosas materiales. No solamente lo material, es también lo espiritual, es también el don, es también el tiempo, es también lo que Dios ha puesto en ti. ¿Todavía lo estás qué? ¿Reteniendo? Yo puedo probarme a mí mismo ahí en eso que la Biblia está mostrando. Ahora dice el versículo 20, considere el versículo 20 lo que dice. Versículo 20 dice la Escritura: Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. A pesar de tener la seguridad mencionada en este versículo, a pesar de nosotros tener esa señal, puede ser que en muchas ocasiones nuestro corazón nos diga que a veces estamos faltos respecto al amor de Dios. Es posible que nuestro corazón nos esté diciendo: no, te falta todavía, estás corto respecto a esto, y que ponga en duda nuestra verdadera conversión y nuestro verdadero llamado de parte de Dios. De ahí la necesidad de conocer las Escrituras, conocer la ley de Dios con precisión, para que nuestra conciencia y nuestro corazón estén alineados con la palabra de Dios y que nosotros podamos tener acciones concretas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pero hermanos, si llegara a haber duda en nosotros respecto a nuestras acciones, respecto a lo que nosotros estamos haciendo, porque es posible que estemos fallando en muchas cosas respecto a la manifestación del amor en nuestras vidas, dice entonces el versículo: entonces si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué indica esto entonces? Que es posible que no estemos cumpliendo en su totalidad con esa expresión de amor, con esa expresión de entrega, y nuestro corazón o nuestra conciencia nos está acusando de que estamos fallando, pero no ha de ponerse en tela de juicio nuestra salvación por eso, porque Dios conoce nuestra debilidad. Dice, Él sabe todas las cosas, y nosotros tenemos que confiar en la gracia soberana de Dios.
Tendremos que saber que a pesar de nuestras incapacidades y de nuestros errores y de nuestras fallas, que muchas veces no actuamos de acuerdo a lo que Dios ha puesto, tenemos también que confiar en que Dios ha determinado en su soberanía y en su gracia y en su misericordia que nosotros somos salvos. Dice el capítulo 8, el versículo 1 de Romanos, hablando de la seguridad de la salvación. Nosotros podemos tener en muchas ocasiones inseguridad y hasta dudas acerca de nuestra salvación por la falta que hemos cometido frente al amor a otros. Y ahora entonces la Biblia dice de manera que, capítulo 8, el verso 1 de Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros vamos a fallar respecto a nuestras acciones de amor y nuestra conciencia nos va a acusar y nos va a arrinconar, queriéndonos sembrar duda de nuestra salvación, pero el apóstol está diciendo aquí: no, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Dios, que conoce todas las cosas. Así de que nosotros también debemos acudir de una manera a la gracia de Dios para saber que a pesar de tu error, Dios sigue obrando en nuestra vida. Anclarnos en la seguridad de la salvación, y esto también tiene que ver con la seguridad de que somos nacidos de Dios. Nadie puede de ningún modo separarnos a nosotros del amor de Dios, como dice Romanos capítulo 8, el verso 31. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, persecución, peligro o espada. Tenemos que anclarnos también en esa seguridad de que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, y que Dios va a seguir haciendo la obra en nuestras vidas. Vayas a Filipenses capítulo 2, el versículo 12. En otras palabras, no hemos llegado todavía a la perfección. Dios está haciendo la obra en nosotros. Y no puede nuestra conciencia opacarnos para entrar a dudar de nuestra salvación, sino que de forma paralela debemos confiar en que tenemos que guardar este mandamiento, pero también que si llegáramos a fallar, nosotros estamos anclados en una promesa de salvación en nuestra vida. Filipenses capítulo 2, el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios sigue haciendo la obra en usted. Dios sigue haciendo la obra en mí. Claro, fallé, cometí un error, fui displicente, fui duro, no quise compartir, tu conciencia te va a acusar, nosotros de pronto vamos a recibir reproche por falta de nuestro desamor, pero también tenemos que entender que Dios está produciendo el deseo y el querer y está llevando a cabo una obra que aún no termina. Nada ni nadie podrá entonces condenarnos a nosotros, quienes hemos sido elegidos de parte de Dios. Ni siquiera aún nuestras conciencias podrán acusarnos y pasar por encima de una obra que ya fue confirmada a través de Cristo. ¿Esto para qué? No para darnos a nosotros un permiso para pecar o para fallar, no, sino para reconocer también que la obra va en proceso, que estamos en una santificación progresiva, que Dios está completando lo que nos falta y que estamos en ese proceso que la Biblia muestra claramente en la Escritura. Romanos capítulo 8, el versículo 33 y 34, hace una pregunta al apóstol: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces llegará un momento en que usted se sienta acusado. ¿Por qué? Por su conciencia, ¿verdad? Uno falla, comete errores,
Y entonces muchos dicen, no, entonces yo no sigo porque yo estoy fallando y no quiero seguir porque para ser un mediocre, entonces yo mejor no hago nada. ¿Ha escuchado a esas personas? No, yo volví a fallar. No, usted ha sido llamado, Dios está haciendo la obra en usted, usted falló, pero la Biblia dice que Él es el que levanta, Él es el que restaura, y así de que la Biblia dice que nadie podrá acusarlo a usted porque Él es quien nos ha justificado. El apóstol nos da una muestra de que tampoco podemos someternos a la inclemencia de nuestras conciencias y sucumbir ante ellas diciendo, no, ya todo se perdió, todo se acabó. No, finalmente, hermanos, el que nos acusa o el que nos justifica es Dios. En 1 Corintios capítulo 4, el versículo 1, el apóstol Pablo dejaba todo el juicio y toda la evaluación a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 4, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y mire lo que dice el verso 3, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque a veces somos implacables con nosotros mismos. Nuestra conciencia nos acusa y nos afligimos y ya no queremos seguir. Y muchos, yo he visitado gente que dice, no, yo para seguir así yo mejor no vuelvo. No, tampoco es la idea. Dice el versículo 4, porque aún de nada tengo mala conciencia. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. ¿De quién? De Dios. Hermano, no se dé tanto látigo. Ya el Señor lo perdonó. No se acuse constantemente, crea que Dios es el que restaura. Es posible que usted haya fallado, sí. Nosotros seguimos fallando, nosotros seguimos cometiendo error. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Ahí tenemos un recurso. Por eso dice el texto, si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que conoce todas las cosas. Y si vuestro corazón no lo reprende, entonces seguridad tenemos en Dios. Tenemos que creer que Él seguirá haciendo la obra en nosotros, continuará haciendo la obra en nosotros. Ahora volvamos allí a Primera de Juan, capítulo 3, porque ese creyente que ama, ese creyente que se entrega sacrificialmente y que tiene esa confirmación y esa seguridad de la salvación, entonces ahora dice el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuál es esa tercera evidencia de que ese creyente es nacido de Dios? Que sus oraciones son respondidas. La Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero que si ese se arrepiente, a ese oye. La evidencia de que somos hijos de Dios es mostrada por medio de amar a los hermanos, número 1. Pero luego Dios nos da la evidencia de que somos aceptados delante de Él a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestra incapacidad, nosotros somos salvos. Y ahora el apóstol agrega un elemento más, y es que Él contesta nuestras oraciones. El efecto entonces, mira el versículo 21 del capítulo 3, el efecto de nuestra confianza en Él es que nuestras oraciones son respondidas. ¿Qué dice el verso 21? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en
Dios, seguridad, convicción, fe. Y como producto de esa confianza, entonces nuestras oraciones son ¿qué? Respondidas por esa confianza que tenemos. Ahí está usted entonces sabiendo, cuando recibe la respuesta a esa oración, cuando usted se arrodilla y ora a Dios, no dudando. No, usted va a orar a Dios confiando, con la certeza y la seguridad puesta en la obra de Él, puesta en lo que Él ha dicho acerca de usted. Y el efecto de esa confianza es que pedimos a Dios en oración y Él nos oye y nos concede según nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Mire lo que dice el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuál mandamiento? Que se amen unos a otros. ¿Cuáles son las cosas agradables para Él? Que tengamos coinonía y amor unos por otros y que guardemos su palabra. Y en esa confianza, entonces nuestras oraciones son respondidas. En el cumplimiento de ese mandamiento, nuestras oraciones son respondidas. Vayamos al libro de los Salmos, para que miremos algunos salmos que nos muestran o nos aclaran aún más la respuesta a esas oraciones. Salmo 66. Si tú has tenido respuesta a tus oraciones, usted puede tener seguridad de que hay un Padre que lo está escuchando y que hay una relación y una comunicación entre usted y su Padre. Salmo 66, el versículo 18, ¿qué dice la Escritura? Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor ¿qué? No me habría escuchado. Si en mi corazón yo hubiera mirado el pecado, hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Entonces una cosa es consecuente con la otra. Si estás viviendo en pecado, en la práctica del pecado, el Señor no te va a escuchar. Pero si te escuchó es porque hay un corazón que está en ese proceso de santificación. En el Salmo capítulo 34, el versículo 15, el salmista agrega y dice, versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Atentos a quién? A los justos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Si Dios está respondiendo mis oraciones, si estoy viendo respuesta a mis oraciones, es porque yo he sido justificado, es porque Dios está haciendo y ha hecho una obra en mí. Finalmente el Salmo 145, el versículo 18, el salmista también muestra una evidencia con base en la respuesta a la oración. El versículo 18 y 19 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Pero de los que le temen, de los que le buscan, de los que confían. Así de que la respuesta a mis oraciones es una forma de evidenciar que yo soy nacido de Dios, que yo tengo una relación con Dios. Ahora, lo contrario estorbará la respuesta a mis oraciones. Juan capítulo 9, el verso 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, a veces fallamos. Antes de orar por alguien afuera, debiéramos presentarle a Cristo como Salvador.
y decirle: mire, usted debe arrepentirse de sus pecados, y vamos a orar primero por la salvación y por el perdón de sus pecados, para que usted, sus oraciones puedan tener respuesta de parte de Dios, porque dice el versículo: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 20 muestra cómo la mala relación con tu prójimo va a estorbar nuestra oración. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que una mala relación con familia, con esposa, con hijos, cierran esa respuesta a la oración que Dios quiere darnos a nosotros. Y Mateo capítulo 6, el verso 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, la respuesta a nuestras oraciones es una evidencia de que nosotros tenemos una relación con Dios basado en el cumplimiento de los mandamientos y del amarnos sacrificialmente unos a otros. Ahí voy entendiendo y digo: ya. Entonces yo puedo tener seguridad de que soy ¿qué? Nacido de Dios. Ya tengo evidencias. Ahora yo no me voy a quedar ahí simplemente en eso. Yo tengo que seguir avanzando para mirar nuevas evidencias en mi vida y cada vez confirmar en mi vida que yo soy nacido de Dios. Termino con el versículo de Segunda de Pedro capítulo 1. Si tú ya tienes esa relación de amor y sientes que brota amor de ti, sientes que esa persona que habló mal de ti y de pronto hasta enlodó tu nombre y te trató mal, pero usted no reaccionó y usted dice: qué pesar, qué lástima, ese pobre hombre no tiene a Cristo, no tiene el amor de Dios, no tiene lo que tengo yo. Si usted reaccionó así, usted puede decir: oiga, vamos por buen camino, Dios está haciendo algo en mí, Dios está trabajando en mí. Si usted siente que a veces su conciencia le martilla y está ahí acusándole, pero usted basa su fe y basa su confianza más que en su capacidad, en lo que usted hace, pero cree que la obra de Cristo es perfecta y que por esa obra usted tiene una seguridad, vamos por buen camino. Pero además de esto, si usted siente que sus oraciones tienen respuesta y que usted ha estado perseverando y ve que hay respuestas en sus oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios por cumplir sus mandamientos y tener una relación con Él, uno puede decir: Dios está conmigo. Y a partir de ahí, entonces dice la Biblia, ahí afirmamos nuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1, entonces el apóstol vuelve y nos dice, versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lea el verso 11: porque de esta manera, confirmando estas cosas, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestaciones, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo me voy a morir y yo les voy a repetir y les voy a repetir: confirmen, confirmen, confirmen y estén seguros de su salvación. Y aún después de muerto me cercioraré que ustedes se van a
confirmar en estas cosas. Hermanos, es menester que nosotros individualmente como creyentes podamos tener seguridad de nuestra salvación. No porque un día tomamos una decisión simplemente y dijimos, sí, yo me entrego al Señor, o yo hice una oración de fe. No, es porque hemos ido avanzando, y en el avanzar hemos visto cómo hemos ido creciendo, cómo hemos añadido a esa fe amor, virtud, paciencia, y cada vez hemos ido siendo perfeccionados, y cómo estamos confirmando la fe en nuestras vidas. Estemos en pie en esta mañana, tenga la bondad. ¿Hay amor en tu vida? ¿Amor sacrificial? ¿Hay seguridad de la salvación con base en la obra de Cristo? ¿Están siendo tus oraciones respondidas? Esas oraciones que has hecho por tu familia, por tus hijos, por tus amigos, por los que están a tu lado, por situaciones que te van a acercar cada vez más al propósito de que seas más semejante a Cristo en todo. ¿Está sucediendo eso? Si está sucediendo, puedes estar seguro que eres un nacido de Dios. Pero si no está pasando, entonces hay que revisar nuestra vida y decir, bueno, yo tengo que hacer cambios aquí. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo tengo que estar en procura de estas cosas. Amigo, si usted aún no ha dado ese primer paso, y si usted hoy, frente a la pregunta, ¿cuál será su destino eterno? Si hoy pasara en la eternidad, si hoy usted tuviera que abandonar este cuerpo y pasar a la eternidad, y usted hoy todavía está diciendo, no sé dónde sería mi destino final, yo quiero invitarle en esta mañana con mucho amor para que usted piense, reflexione, que es una decisión que determinará su destino eterno para siempre. Y que hoy usted debe tomar una decisión y no puede aplazarla. Y escúcheme bien, y que esa decisión es suya, no más. No es de su padre, de su madre, de su esposa, de sus hijos. No, absolutamente. Es una decisión personal que usted debe tomar hoy, no mañana, para definir su futuro eterno y tener la seguridad que hoy nosotros como creyentes, con base en estas evidencias, hoy tenemos, para que usted pueda tener una vida segura, no una vida de incertidumbre. Esa es la invitación que le hacemos a los amigos. Oremos. Padre, te damos gracias. Hoy tenemos confianza, que no es por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo, que hoy nosotros tenemos seguridad. Por eso tu palabra, cuando inspiró allí al apóstol, él dijo, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo estaba convencido y tenía la certeza y la convicción. Estaba, como dice Filipenses capítulo 1, el verso 6, estaba persuadido de que el que había comenzado la buena obra en él, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Hoy necesitamos una iglesia confirmada en la verdad, seguros, arraigados y cimentados, establecidos en la fe, y que puedan con toda confianza, con toda seguridad decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que cualquiera que sea nuestro estado, de vida o de muerte, podamos nosotros decir, estamos seguros en esta salvación. Permite, Señor, también que hoy un amigo, una persona que nos ha visitado, pueda reconocerte a ti como Señor, como soberano y como Salvador, para que pueda participar de esta seguridad gloriosa de la vida eterna. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad.